Capítulo 1. El susurro en la llaga. No fue un milagro. Tampoco una visión. Fue algo más íntimo. Más perturbador. La primera vez que María Inés habló en sueños. No lo hizo con palabras humanas. Murmuraba en un idioma que nadie reconocía. Pero que hacía llorar a los crucifijos. Literalmente. Las lágrimas caían de las estatuas de Cristo cada vez que ella dormía. La enfermera que la cuidaba en el convento juró verlo. Una cruz en la pared comenzó a sangrar justo cuando la joven comenzó a murmurar entre sueños. No está poseída, dijo el padre Joaquín, examinando su piel sin encontrar heridas. Pero habla con algo que recuerda el dolor de la cruz. Tenía 17 años. Virgen por convicción. No por miedo. Y cada noche, se sumergía en sueños donde no soñaba con santos, sino con heridas. Sí, heridas. Había algo, o alguien, que respondía a sus preguntas en forma de llagas abiertas, una en la muñeca que se abría cuando ella dudaba, una en el costado que goteaba más cuando ella preguntaba por el amor, y en los pies, cuando ella pedía dirección. María Inés no lo veía, pero lo sentía, como si los estigmas mismos la amaran. La Madre Superiora mandó a clausurar su celda. Nadie podía acercarse, nadie podía hablarle, pero una noche, el padre Joaquín desobedeció. Entró con una grabadora oculta, queriendo demostrar que todo era teatro. Si hablas con el dolor, respóndeme tú que sangras desde el silencio de Dios, susurró frente a ella. Y en la oscuridad, mientras la joven dormía, la voz se escuchó en la cinta. No preguntes lo que no estás dispuesto a sentir. El padre cayó de rodillas. Su nariz comenzó a sangrar. Desde esa noche, todos en el convento dejaron de dormir. Porque cada vez que María Inés soñaba, alguien más despertaba llorando sangre. Y no todos sobrevivían a lo que escuchaban en el sueño de una virgen. Capítulo 2. La llaga que contestó su nombre. La celda de María Inés olía a incienso viejo y humedad, desde que comenzó a hablar en sueños. Las paredes fueron cubiertas con salmos escritos a mano, pero la tinta siempre se desvanecía al amanecer, como si algo no quisiera ser contenido. Aquella noche, la Virgen no solo murmuró, gritó, un grito ahogado, profundo, como si saliera desde una herida viva, no de su boca. Las monjas corrieron al umbral, pero no se atrevieron a entrar. Al día siguiente, en la sábana donde ella dormía, apareció una marca roja, como de una mano clavada, extendida, y justo al lado, letras formadas con sangre coagulada. No eran latinas, ni hebreas, pero una monja anciana, que había estudiado códices prohibidos en su juventud, las reconoció. Es arameo, susurró, temblando. Dice, ella sabe mi nombre. El padre Joaquín fue el único que no retrocedió. Entró a la celda, rezando el rosario en voz baja, sin mirar a los ojos de la joven. Pero ella ya estaba despierta. «Padre, ¿usted también escucha cuando ellas sangran?», preguntó con voz tranquila. «¿Ellas?», preguntó él, sin entender. María Inés giró lentamente la cabeza hacia la cruz en la pared. La herida del costado de Cristo sangraba. Goteaba. En silencio. Una gota. Dos. Cada vez que ella respiraba. No hablo con él directamente, dijo. Son sus heridas, las que me cuentan lo que él no puede decir. Esa noche, ella volvió a dormir. Y mientras dormía, su cuerpo tembló. El padre Joaquín grabó todo. En la cinta, se escuchó claramente una frase pronunciada por la voz de una mujer, pero no era la voz de María Inés. Su nombre no debe ser dicho. Pero si ella lo recuerda, el cielo volverá a romperse. Y entonces, una de las ventanas del convento estalló sin explicación. Desde ese momento, la pregunta no era si hablaba con Dios, sino qué pasaría si algún día recordaba el nombre completo de la herida que le hablaba en sueños. Capítulo 3, donde el dolor aprendió a rezar. La noche cayó con un silencio tan espeso que ni los cuervos del campanario se atrevieron a graznar. María Inés se durmió sin orar. Ya no lo necesitaba, porque cada vez que cerraba los ojos, las oraciones le llegaban solas, pero no desde el cielo, sino desde un lugar donde el dolor aprendía a hablar. Esa madrugada, su cuerpo se arqueó sin moverse, y su boca, entreabierta, dejó escapar una letanía en lengua muerta. No eran palabras, eran gemidos envueltos en llagas. El padre Joaquín, oculto tras la rendija de la puerta, volvió a grabar, pero esta vez no escuchó una voz. Escuchó tres. Una lloraba, otra suplicaba, y la tercera, en un tono tan puro que dolía, dijo, ella es el relicario de lo que nunca debió sanar. A la mañana siguiente, las hermanas encontraron algo imposible, una herida en la palma de María Inés, pero no abierta desde fuera. Era como si la carne hubiera sido rasgada desde dentro. En forma de cruz. La Madre Superiora quiso llamar al obispo, pero el padre Joaquín se adelantó.
Si lo hacemos público, se repetirá lo que ocurrió en Fátima. O peor, porque esta vez, las señales no vienen del cielo, sino de sus cicatrices. Esa tarde, María Inés pidió hablar. Lo dijo con voz firme, sin temblor. No estoy enferma, estoy siendo leída, como si mi alma fuera un pergamino olvidado. Y él, quisiera volver a recordar lo que sufrió. El convento tembló con esa frase, porque en ese momento exacto, todas las cruces del lugar, de metal, de madera, incluso las bordadas, sangraron al unísono. Era oficial. Cristo no lloraba por ella. Cristo lloraba a través de ella. Y esa noche, alguien más en el convento despertó con una llaga en el costado. Una virgen ya no dormía sola. Las heridas comenzaban a buscar nuevas bocas donde hablar. Capítulo 4. El Evangelio que sangraba desde adentro. El convento ya no dormía, ni siquiera cuando el sol se alzaba, porque el miedo no entiende de horarios. Desde la celda de María Inés, una presencia invisible se había extendido como incienso maldito. Las monjas lo llamaban el perfume del silencio herido. Era un aroma dulce, pero cargado de culpa, como si cada partícula de aire supiera lo que nunca debió contarse. Aquella noche, mientras el padre Joaquín transcribía lo grabado en la cinta, notó algo que antes había ignorado: las voces no solo hablaban, rezaban, pero no a Dios, rezaban por él. Sánate a ti mismo, antes de que el dolor te olvide, decía una de las voces femeninas, ronca, antigua, como tejida con siglos de martirio. En ese instante, el padre se quedó inmóvil, porque sobre la hoja que escribía, cayó una gota, no de tinta, sino de sangre. Venía del techo, subió corriendo. La celda de María Inés estaba cerrada, pero del otro lado, se escuchaba un murmullo profundo, como si hubiera cientos de personas rezando al mismo tiempo, y solo había una virgen. El padre entró sin permiso, y la vio. María Inés estaba de rodillas, pero no rezaba, estaba escribiendo, con los dedos mojados en su propia sangre. Dibujaba símbolos en el suelo, círculos rotos, cruces invertidas por el dolor, nombres que parecían temblar aún sin voz. No soy yo, susurró ella al verlo. Es él, el que quiere recordar cómo se sentía ser herido. El padre dio un paso atrás. La habitación vibró. Una de las estatuas del Sagrado Corazón se resquebrajó desde la herida del pecho. Y entonces, sin levantar la mirada, la joven pronunció lo que nadie esperaba. Esta no es una revelación nueva. Es el Evangelio original. El que sangró, y fue escondido. Porque hay heridas que no sanan. Porque fueron escritas para que nunca fueran leídas. Capítulo 5. La cruz que respiraba bajo su cama. Desde esa madrugada, cada objeto sagrado dentro del convento comenzó a comportarse como si tuviera memoria. Una memoria dolorosa. Una memoria que sangraba. Las velas no se apagaban con el viento. Las Biblias se abrían solas en pasajes que nadie recordaba haber leído. Y en la celda de María Inés, la cruz de madera que colgaba sobre su cama cayó. Pero no se rompió. Respiraba. El padre Joaquín fue testigo. Afirmó que la madera se expandía y contraía como un pecho humano. Como si la cruz misma llevara dentro el eco de una vida que aún no había muerto del todo. Esa noche, él decidió dormir fuera de la celda, con una libreta en la mano. Cada sonido, cada palabra, cada movimiento de la Virgen dormida era anotado con precisión casi litúrgica. A las 3:33 de la madrugada, la hora que ya nadie en el convento pronunciaba en voz alta, María Inés comenzó a hablar. Pero esta vez, no en idiomas antiguos, en español. No es una cruz lo que él carga, sino un recuerdo que nadie quiere mirar de frente. El padre Joaquín sintió un nudo en la garganta. Apretó el rosario hasta dejar marca. ¿Quién es él?, preguntó. La joven giró la cabeza en sueños, con los labios entreabiertos. Y entonces, en voz tan dulce que dolía, respondió: aquel que fue herido, por amar demasiado a quienes no sabían cómo rezar. La cruz bajo la cama tembló, y el suelo del convento se agrietó. Desde las profundidades, emergió un susurro. No de demonio, no de ángel, un susurro humano, pero roto. Ella recuerda lo que nunca fue contado, y por eso, será perseguida por quienes lo callaron. Desde aquel día, ya no fue solo el cielo el que vigilaba a María Inés. Las paredes comenzaron a escuchar, y la sangre, a escribir lo que el alma ya no se atrevía a decir. Capítulo 6. Las paredes que confesaban en voz baja. Algo cambió esa semana. El convento dejó de ser un refugio, y comenzó a comportarse como un cuerpo herido. Los muros sudaban humedad aunque no lloviera. Los espejos se empañaban sin aliento. Y al pasar por ciertos pasillos, las monjas decían escuchar sus propios pecados susurrados desde las grietas. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de María Inés.
Ya no era solo una virgen. Era una grieta viviente entre lo divino y lo olvidado. Una noche, mientras dormía profundamente, se escuchó algo que no provenía de su boca, sino de las paredes que la rodeaban. Un murmullo tenue, repetitivo, como si las piedras mismas repitieran una oración aprendida en otro mundo. No fue el clavo, fue la duda lo que más dolió. El padre Joaquín, con la grabadora encendida, retrocedió con el rostro desencajado. Las paredes hablaban, pero no profetizaban. Confesaban los miedos de un Dios hecho carne. Las dudas que nadie escribió. El temblor que precedió al todo está consumado. María Inés despertó con los ojos llorosos, pero no de tristeza, sino como si su alma estuviera sangrando sin romperse la piel. Anoche, soñé que yo era la cruz, susurró. Sentía el peso, no solo el de su cuerpo, sino el de todas las miradas que esperaban un milagro y solo recibieron silencio. El padre se arrodilló, no para rezar, sino porque ya no sabía qué era la fe sin temor. ¿Qué quieren de ti, Inés?, preguntó él. Ella no respondió, pero el crucifijo en la pared volvió a llorar, y en el suelo comenzaron a aparecer huellas descalzas marcadas en sangre, como si alguien invisible, caminara en círculos alrededor de su cama. Una presencia no santa, no demoníaca, algo entre ambos. Una memoria que ya no quería ser olvidada. Capítulo 7. El cuerpo que recordaba las llagas que no eran suyas. Desde aquella madrugada, María Inés ya no caminaba igual. Sus pasos eran más lentos, como si llevara el peso de un recuerdo que no le pertenecía. Sus manos temblaban al tocar el agua bendita. Y su piel tenía marcas que no sangraban, pero ardían al sol. No eran heridas, eran recuerdos corporales, como si su cuerpo empezara a memorizar el sufrimiento de otro. Una mañana, al despertar, se encontró el costado moreteado, con la forma precisa de una lanza. La Madre Superiora, aterrada, llamó en secreto a un sacerdote exorcista, pero cuando él cruzó la entrada del convento, sus pies se detuvieron solos. Aquí no hay demonios, susurró el hombre, pálido. Hay algo mucho más antiguo. Aquella noche, María Inés no durmió. Se sentó frente a la cruz rota y colocó sus manos sobre las rodillas, como si esperara un juicio. El padre Joaquín la observaba desde fuera de la celda. Temía entrar, temía no poder salir igual. Hoy soñé con sus ojos, dijo ella. De pronto, pero no eran los ojos del Redentor. Eran los de un Dios que no entendía por qué lo habían abandonado. Silencio. Un trueno estalló fuera del convento, pero el cielo estaba despejado. En el sueño, él no hablaba, continuó. Solo me miraba, y sus heridas ardían cuando yo respiraba. ¿Te está pidiendo algo?, preguntó el padre. Ella bajó la mirada. No me pide, me comparte. Entonces, sin aviso, su espalda se arqueó, y en medio de un espasmo sagrado, exhaló una frase que no parecía humana. Soy el eco de la carne que aún duele. Las luces del convento parpadearon, y en el refectorio, donde nadie había comido en horas, el pan comenzó a agrietarse como si fuera carne viva. Esa noche, las estatuas no lloraron, gritaron, porque el cuerpo de María Inés ya no era solo suyo. Era el altar donde el dolor divino había decidido despertar. Capítulo 8, donde el alma empezó a desgarrarse sin morir. El amanecer no llegó como siempre. El sol se asomó sin luz. Una claridad enferma, grisácea, cubrió el convento como si la mañana misma temiera mirar adentro. María Inés no hablaba desde hacía 2 días. No lloraba, no comía, pero cada vez que respiraba, las heridas en los crucifijos del convento se abrían lentamente, como si compartieran un mismo aliento. La Madre Superiora se encerró a rezar sin abrir los ojos. El padre Joaquín dejó de grabar. Ahora solo escuchaba. Y temblaba. Esa noche, la Virgen finalmente abrió la boca. No con su voz, sino con una que sonaba como si viniera desde dentro de una catedral olvidada. La carne no fue el sacrificio. Fue la pregunta. El silencio cayó sobre las paredes como una ola de piedra. ¿Qué pregunta?, susurró el padre. Ella levantó la cabeza. Tenía sangre seca en los párpados. Y en su pecho, había una marca nueva. Como si alguien hubiese escrito con fuego un símbolo imposible de leer. Valió la pena sangrar por quienes no quieren recordar. Una de las lámparas explotó. El vidrio no cayó. Se elevó. Y formó, suspendido en el aire, la figura de una herida abierta. María Inés volvió a hablar. Pero esta vez sus ojos estaban en blanco. Las heridas de Cristo no están cerradas. Siguen respirando. Y yo, soy el velo que dejaron para que no lo noten. El padre quiso correr hacia ella. Pero el suelo se quebró bajo sus pies. No cayó. Vio un abismo donde no había tierra.
Solo recuerdos. Gritos de hombres que rezaban demasiado tarde. Cantos de mujeres que pedían a un Dios que ya había sangrado todo lo que tenía. Y al fondo, algo que no se dejaba ver. Solo sentir. María Inés extendió las manos. Y de sus palmas brotó una sangre que no era roja, sino dorada. Si esta revelación continúa, no solo el cielo sabrá. La tierra también recordará lo que quiso olvidar. Esa noche, el convento perdió su nombre. Y el mundo ganó una grieta por donde Dios comenzaba a sangrar de nuevo. Capítulo 9. La revelación que ardía sin consumir. El convento ya no pertenecía al tiempo. Los relojes dejaron de girar. Las campanas ya no sonaban. Y cada sombra parecía más larga, como si arrastrara siglos de secretos en su espalda. María Inés despertó esa madrugada con la garganta en carne viva. No había gritado, pero algo dentro de ella había hablado demasiado alto. El padre Joaquín encontró su celda cubierta con cenizas. No de fuego, sino de palabras quemadas. En la pared, escrita con restos oscuros, aparecía una frase: lo que arde en el alma no siempre viene del infierno. El sacerdote cayó de rodillas. Sintió un ardor en el pecho. Se abrió la camisa. Y lo vio. Tenía marcada una cruz invertida, pero no como burla, sino como espejo. Una cruz que no apuntaba hacia abajo, sino hacia él mismo. Esa noche, María Inés habló con claridad. No soy la única. Hubo otras antes. Pero no lo soportaron. El padre se acercó con lágrimas. ¿Soportar qué? Ella sonrió con los labios rotos. El peso de una revelación que no fue escrita con tinta, sino con carne que jamás cicatrizó. Entonces, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. El sacerdote sintió un latido. Pero no humano. Era el latido de algo antiguo. Algo que recordaba haber muerto. Hay una herida bajo mi piel que no me pertenece, susurró ella. Pero me eligió para hablar. Y ahora, no sé si sigo siendo yo, o solo un fragmento de la cruz que no se atrevió a romperse. En ese instante, la puerta del convento se abrió sola. Un viento helado arrastró consigo una página suelta del misal. En ella, no había salmos. Solo una frase escrita a mano. El fuego de Dios no quema, si estás dispuesto a arder con él. Y entonces, los muros temblaron. Porque esa noche, el cielo no respondió. Solo observó. Y dejó que la revelación continuara. En carne viva. En silencio que abrasa. Capítulo 10. El altar que sangró sin misa. No hubo misa esa mañana. El altar apareció cubierto con un velo negro. Y sobre él, gotas de sangre, tibias, recién caídas. Nadie sabía de dónde venían. Ningún cuerpo herido. Ninguna estatua rota. Solo una presencia muda. Observando desde el centro del sagrario. Como si algo, o alguien, hubiera regresado del dolor. María Inés no bajó al comedor. No habló. No oró. Solo se quedó sentada. Desnuda de palabras. Con los pies descalzos sobre el suelo frío. Esperando que el silencio hablara primero. El padre Joaquín la encontró horas después. En una esquina del coro alto. Contemplando una pared vacía. ¿Qué ves?, preguntó, con voz baja. Ella respondió sin girar la cabeza. Un recuerdo que está a punto de encarnarse. Él se acercó lentamente. Pero al hacerlo, el aire entre ambos se volvió denso. Como si las partículas del espacio no quisieran ser atravesadas. Esta noche, susurró ella, no sueñes conmigo. Sueña con lo que está dentro de mí. Y entonces, sin tocarlo, sin siquiera mirarlo, pronunció: la herida aún respira. El sacerdote retrocedió. Y al hacerlo, notó que sus manos temblaban. No de miedo, de reconocimiento. Esa noche, cuando el resto del convento dormía, María Inés bajó sola al altar. Y ocurrió lo imposible. La cruz comenzó a latir. El madero temblaba. Las gotas de sangre ya no caían desde lo alto. Brotaban desde el mármol. Y justo ahí, frente al altar que sangraba sin misa, la Virgen cayó de rodillas. No vine a pedir, dijo en voz baja, casi quebrada. Vine a devolver lo que me fue confiado, antes de que la humanidad aprendiera a mentir. El padre Joaquín, testigo invisible entre las sombras, entendió al fin. La revelación no buscaba ser comprendida. Buscaba un cuerpo donde arder sin extinguirse. Y lo había encontrado. En ella, en la Virgen que hablaba en sueños. Con las heridas que Cristo ya no podía cargar solo. Capítulo 11. La lengua que no era suya, pero rezaba en ella. La madrugada no comenzó con un gallo ni con campanas. Comenzó con un susurro. Pero no en la voz de María Inés. Era otra lengua, otra cadencia. Como si la eternidad hubiera decidido orar a través de una garganta humana. Las monjas se levantaron aturdidas. Hipnotizadas. Cada palabra parecía cortar el aire con cuchillas invisibles.
Y aún así, nadie sangraba, porque el corte iba directo al alma. El padre Joaquín entró corriendo a la celda. María Inés estaba en trance, los ojos completamente en blanco, pero su boca se movía con precisión, como si recordara una oración jamás enseñada. Una oración que no pedía perdón, reclamaba memoria. ¿Quién habla en ti?, preguntó el sacerdote, ahogado por su propio miedo. Ella giró el rostro lentamente hacia él, y la voz que respondió no tenía edad, no tenía género, no tenía compasión. Yo fui clavado antes de que existiera la madera. La cruz que colgaba sobre la cama cayó sola. Esta vez, no respiró. Se partió en dos. En ese instante, María Inés se llevó ambas manos al pecho, como si intentara contener algo que palpitaba violentamente bajo su piel. Él está regresando, murmuró, pero no como Salvador. El padre se acercó, temblando. Entonces, ¿cómo qué? María Inés alzó la vista. Lágrimas negras descendían de sus ojos, y en su lengua apareció una marca que no era humana, un símbolo en forma de espiral atravesada por una lanza. Como la herida que no fue cerrada, dijo, como la verdad que fue crucificada, y jamás resucitó. En ese momento, la luz del convento se apagó por completo, y de entre la oscuridad, comenzó a escucharse un cántico. Una sola voz, no de mujer, no de hombre, una voz que hablaba con las llagas, una voz que recordaba a Dios lo que él había olvidado. Y María Inés sonrió, porque el dolor por fin había encontrado lenguaje. Capítulo 12, el día en que las heridas abrieron los ojos. El convento ya no pertenecía a la tierra. Desde que la voz habló a través de María Inés, los relojes se detuvieron definitivamente. La luna no se movía, y el aire parecía contenerse como si temiera ser inhalado. Las monjas rezaban en silencio, con los ojos cerrados, no por fe, sino por terror. Esa mañana, los vitrales dejaron de filtrar luz. Reflejaban algo más, escenas que nunca existieron, crucifixiones que no estaban en los evangelios, y rostros de santos con los ojos cerrados por dentro. María Inés no se levantó de la cama, pero su cuerpo no dormía. Sus manos se habían crispado, sus venas se oscurecían, y de su boca brotaba un idioma que no resonaba en el aire, sino en los huesos de quienes la escuchaban. El padre Joaquín, agotado, derrotado, aún fiel, se acercó con el crucifijo partido. Si este dolor viene de lo alto, ¿por qué no nos redime?, murmuró. María Inés abrió lentamente los ojos. No eran suyos. Tenían el color exacto de la sangre seca sobre una herida que nunca cicatrizó. Porque no es redención lo que buscan las llagas, dijo con voz suave. Es memoria. Y al decirlo, el techo del convento se agrietó. Pero no cayó. Se abrió, como si el cielo ya no fuera cielo. Como si el más allá quisiera mirar por un instante a través del cuerpo de una virgen. Las paredes comenzaron a susurrar nombres. No de santos, de heridas. La del costado, la de la frente, la que no fue visible, pero dolía más que todas, la del abandono. En ese instante, la lengua de María Inés se volvió ceniza, y en su pecho apareció la última revelación. Yo no soy el mensaje, soy la carne que lo sostiene, hasta que el mundo recuerde que Dios también lloró en silencio. El padre cayó de rodillas, y por primera vez en su vida, no rezó, solo lloró, porque entendió. No fue una profecía lo que descendió aquella noche. Fue la memoria de un Dios herido, que solo encontró reposo en el cuerpo de una virgen, que hablaba en sueños, con las llagas que él ya no podía soportar. Epílogo, cuando el silencio comenzó a sangrar. Nadie volvió a ver a María Inés después de la última noche. El convento fue sellado por el Vaticano sin explicación pública. Los informes desaparecieron. Los testimonios fueron silenciados. Y el nombre de la joven fue borrado de todos los archivos eclesiásticos. Pero algo quedó. En los muros antiguos todavía se perciben frases susurradas en lenguas extintas. El altar sangra en ciertas madrugadas sin luna. Y hay quienes aseguran que, si uno reza sin fe en esa capilla abandonada, una voz femenina responde desde las paredes. Las llagas no se cerraron. Solo aprendieron a soñar, en otros. Dicen que la cruz partida sigue allí, envuelta en vendas blancas. Y que en el centro, donde el madero se quebró, brota un líquido dorado al tocarlo con las manos desnudas. Muchos lo llaman milagro. Otros, castigo. Pero los que conocen la verdad, los que escucharon la voz en las grabaciones prohibidas del padre Joaquín, saben que lo que habitó a María Inés no fue una posesión. Fue una entrega. Una cesión voluntaria del cuerpo, del alma y del dolor, para que Dios, en su silencio eterno, tuviera al fin un cuerpo donde seguir llorando sin ser crucificado otra vez. Porque hay revelaciones que no se escriben con tinta, se graban con carne.
Y hay vírgenes que no fueron escogidas para traer al mundo a un Salvador, sino para recordar al mundo lo que el Salvador aún no ha podido olvidar.